Buenas tardes, noches, mañanas, depende de donde nos estén escuchando y viendo. Mi nombre es Luis Bonilla Molina, soy parte del equipo de Otras Voces en Educación y hoy continuamos con el ciclo de candidaturas a la dirección ejecutiva de Claxo. En esta oportunidad conversaremos con la profesora, la investigadora Alena Caicedo, quien es la directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y ha sido en muchas oportunidades una investigadora destacada de los grupos de trabajo de Claxo. Bienvenida, profesora. Muchas gracias a todos ustedes y pues un gusto estar acá. Alena, comenzamos siempre intentando dar un paneo de la situación política internacional y nacional. Recientemente se han intensificado las disputas de Estados Unidos con algunos países de la región. No solo con México, Canadá, Panamá. Hoy incluso se anuncia un conflicto económico bien importante de tarifas entre Canadá y Estados Unidos. Comienza una era bien compleja desde el punto de vista de la geopolítica en América Latina, que tiene incidencia en nuestros países. ¿Cuál es tu visión sobre las causas y la salida de un conflicto de esta magnitud? Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Con respecto, digamos, a la coyuntura o el momento histórico actual, yo creo que efectivamente, digamos, estamos atravesando y todos estamos bastante sorprendidos con muchos de los movimientos con los que se está transformando la geopolítica en los últimos tiempos y sobre todo con estas nuevas movidas generadas después de la subida a la presidencia de Donald Trump. Sin duda alguna, eso es un indicador también de unos nuevos tiempos y yo me acerco mucho, digamos, a la lectura que hacen colegas como García Linera cuando dice estamos viviendo un momento liminal, ¿no? Un momento liminal en que está muriendo una época y está naciendo otra época, pero no termina de morir una y tampoco termina de nacer la siguiente. Entonces estamos experimentando, digamos, un momento de mucho movimiento en el cual evidentemente uno de los efectos que ha tenido esto es la emergencia bastante preocupante de las nuevas derechas a nivel global y unas nuevas derechas que, como lo hemos visto en las últimas semanas, pues lo que están también configurando es una forma de imperialismo nuevo, ¿no? Un imperialismo basado en el racismo, un imperialismo basado en los nacionalismos, en el cierre de fronteras, en el ataque sistemático a las migraciones, en un ataque también, digamos, al mercado global, que también está en decadencia. Digamos, estamos experimentando también un momento de declive del consenso global alrededor del liberalismo y del neoliberalismo. Y bueno, este coletazo, digamos, de las nuevas derechas, yo creo que ha impactado especialmente a América Latina y seguramente va a tener, digamos, un influjo importante en el resto del mundo con lo que estamos viendo que está sucediendo con China o con México y Canadá, en el caso de estos nuevos incrementos a las exportaciones. Y el rearme también un poco, ¿no? Que es yo creo que bastante preocupante a nivel global, que se está promoviendo por parte de la Unión Europea. En el caso de América Latina, pues aquí tenemos, digamos, nuestras propias también incidencias fuertes con gobiernos de extrema derecha que están intentando actualizar formas de neoliberalismo que en otros momentos ya demostraron su incapacidad para generar bienestar y más bien para amplificar las brechas de desigualdad y de pobreza. Pero también, digamos, creo que América Latina ha tenido en las últimas 2 décadas, 3 décadas, un importante, digamos, laboratorio, se ha constituido como un importante laboratorio de iniciativas contra el neoliberalismo, de apertura democrática, que todavía, digamos, están en elaboración, que ha habido, digamos, tenemos ya prácticamente casi 3 oleadas de progresismos que han mostrado, digamos, una cierta iniciativa de avance frente a lo que puede ser este nuevo momento histórico en el que estamos entrando y que esperamos que de aquí a 2, 3 décadas ya pueda estar estabilizado. Yo creo que América Latina en este momento tiene mucho que aportar y sin duda, además, digamos, de poder sobrellevar lo que actualmente se viene en retrocesos de derechos, por ejemplo, en la Argentina, o lo que hizo Bolsonaro en su momento en Brasil, creo que también hay iniciativas
interesantísimas de la izquierda latinoamericana actual en gobiernos como el de Lula o como el de Claudia Sheinbaum o como el gobierno de Colombia, que nos dan algún tipo de horizonte de posibilidad de nuevas alternativas de apertura democrática, de unos progresismos de tercera generación o de cuarta generación que tienen sin duda mucho que aportarle a un momento tan complejo, tan difícil y sobre todo tan problemático en términos de los retrocesos de derechos sociales que se han ganado a nivel, digamos, mundial, desde la perspectiva, digamos, del consenso global que se logró y que vemos hoy en día retroceder con cierto, ¿cómo decirlo? Con una, es que el sentimiento es como de preocupación también. No solo preocupación, es como, para mí personalmente me parece como de una especial insensibilidad, ¿no? La manera como personajes como Trump están imponiendo, digamos, unas nuevas formas de maltrato sobre la humanidad, ¿no? En fin, yo diría que ese es un poco el panorama en el que estamos y creo que, pues bueno, tenemos retos enormes para enfrentar en los próximos años. Abordaste el tema del progresismo, la experiencia de las olas del progresismo. En las ciencias sociales, últimamente se ha ahondado mucho en ello, pero mucho sobre las luces, pero muy poco sobre las sombras, porque también las experiencias del progresismo han tenido sus sombras. Es decir, se han logrado avances gigantescos, sobre todo en la agenda social, pero también se han notado estancamientos muy complejos desde el punto de vista de renovación política. Por ejemplo, el conflicto en Bolivia, tú mencionabas a García Linera, pero el propio conflicto de liderazgo en Bolivia es un tema bien complejo, el retroceso de derechos humanos muy importante en Nicaragua, la situación salarial y de condiciones en Venezuela, que fue una esperanza en mucho tiempo. ¿Cómo abordar esto también para que las futuras oleadas de progresismo no caigan en estos errores? Quizás de las ciencias sociales tenemos que romper con un poco la lógica de defender todo a ultranza y entrar también en las sombras para que las luces del futuro sean mucho más fuertes. ¿No consideras tú eso? Sin duda. A ver, tomo por partes esto que me estás diciendo. Evidentemente, las diferentes oleadas de progresismos que se han dado en América Latina en sus diferentes versiones, pues han tenido muchos éxitos y muchos fracasos, sin duda alguna. Es decir, nadie puede decir que aquí haya una vía ya recorrida y confirmada como la que se debería tomar. Todo lo contrario. Lo que nos encontramos es permanentemente con una serie de obstáculos que impiden, digamos, que muchos de estos proyectos puedan realizarse pues en la manera como se hubiera pensado en el momento que fuera un proyecto. Yo lo que creo es que han sido, como te decía hace un momento, una suerte de laboratorio y han permitido, digamos, dimensionar ciertas cosas también en su relación con lo que está sucediendo a nivel internacional. Y así como uno puede recoger muchas de esas oscuridades y sombras, también se pueden recoger algunos de los avances más importantes. ¿Qué es lo que creo principalmente que hay que reconocer también? Creo que hay que considerar que todo es susceptible de convertirse en su contrario, ¿no? Y en esa lógica, las ciencias sociales, pienso yo, que son fundamentales en el sentido de que el conocimiento de la ciencia social nos permite prever, digamos, cómo la teoría de lo social puede darnos una mejor comprensión sobre qué es lo que está sucediendo en determinados momentos históricos, cuáles son, digamos, las múltiples o los múltiples vectores que tienen incidencia en determinadas realidades y convertir, digamos, el ejercicio del pensamiento propio situado también en un ejercicio de orden político sin clausurar nunca la teoría con la política, ¿no? Esa consideración, digamos, de unas ciencias sociales situadas con perspectiva política, pero no canceladas por la política, yo creo que ha sido una de las grandes iniciativas, por lo menos en el panorama general del espíritu de un proyecto como Claxo, aunque obviamente nos hace falta aterrizarlo y materializarlo de una mejor forma, garantizando también, digamos, un pluralismo en las miradas y en las perspectivas que se tienen sobre esas realidades y sobre las alternativas para poder enfrentar, digamos, oleadas como estas de las nuevas derechas o
procesos, digamos, de transformación de economías hacia nuevos paradigmas que no necesariamente tengan que ver con la dependencia del petróleo, o cómo entendemos también el efecto de estas subjetividades, digamos, un poco inmunitarias que están apareciendo en muchos de nuestros países, que tienen una sensibilidad mucho más afecta a la derecha, y que evidentemente le plantean a las ciencias sociales una gran pregunta sobre qué es lo que está pasando y qué vamos a hacer, ¿no?, con respecto, digamos, a estas nuevas realidades que están confrontando abiertamente el pensamiento crítico y a la intelectualidad latinoamericana frente a sus posibilidades y capacidades para tomar decisiones mucho más relacionadas con la sensibilidad y el sentimiento de los sectores populares, ¿no? Entonces creo que hay diferentes dimensiones, y creo que las ciencias sociales pues están en un momento, digamos, donde es necesario, primero que todo, como revertir toda esta tendencia que existe a nivel mundial, diría yo, de desvirtuar a las ciencias sociales como unas ciencias que pueden realmente ser un aporte en el momento actual. Creo que en muchos países, bueno, lo vemos en Argentina actualmente, pero también sucedió en su momento en Brasil, o en países, o en Colombia, no, con no tanta virulencia, pero este ataque a las ciencias sociales por parte de las derechas, pues no son ajenas tampoco a una cierta desafección que también muchos de los cientistas sociales están sintiendo frente a su labor, ¿no? Yo creo que hay también un escepticismo por parte de muchos científicos sociales, de muchas formaciones en ciencias sociales, que les están dando, digamos, la razón a quienes dicen o afirman, y yo me sumo también un poco a esa perspectiva, de cómo la formación en ciencias sociales ha tendido una suerte de neoliberalización. En Colombia lo vemos muy palpablemente en muchas universidades, que tiene que ver, digamos, con estos modelos en los cuales las ciencias sociales pues no están buscando ninguna incidencia en la realidad, ¿no?, sino que están intentando hacer cualquier otra cosa. Sí, ya vamos a entrar con el tema de las universidades, donde seguramente tienes mucho que aportar, pero me gustaría que volviéramos sobre los progresismos y el progresismo colombiano. ¿Cuáles son para ti los rasgos distintivos de la experiencia de Petro, del progresismo en Colombia, que se parecen a los demás progresismos, pero en qué se diferencia también, qué lo hace singular a la experiencia colombiana? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir con respecto a lo que ha sucedido en Colombia, ya este primer gobierno de izquierda es efectivamente el primer gobierno de izquierda. Y eso yo creo que es una diferencia contundente con muchos de los progresismos actuales. El hecho de que Colombia haya estado durante tanto tiempo sumida en un conflicto armado tan difícil, en una guerra interna tan compleja, eh, hacía, digamos, cada vez que se intentaba muy difícil, ¿no?, que pudiera visibilizarse un proyecto progresista, un proyecto de izquierda en un país como estos. Cuando se logra, bueno, primero en el 2018 una avanzada importante en términos electorales, y en el 2022 finalmente se logra la presidencia, yo creo que se marca un antes y un después, que tiene que ver sobre todo con un movimiento social importante que, bueno, ustedes recordarán con el paro del 2021, un movimiento social que marcó, digamos, una pauta diciendo: nosotros estamos en contra de las políticas neoliberales que están generando estas formas de despojo que se intensificaron tan crudamente con la pandemia, pero que evidentemente se sabía que venían de esas políticas neoliberales en muchos frentes, sobre todo los que tenían que ver con temas de seguridad social. Y ese movimiento social también, digamos, lo que puso en escena fue una demanda de democracia directa que, para el caso colombiano, pues responde a muchos años, por lo menos una década, ¿no?, en los cuales el movimiento social venía preparándose a pesar, digamos, de la confrontación armada que la derecha de este país ha establecido de manera persistente durante los últimos 100 años o 200 años, ¿no?, donde la violencia directa sobre la oposición siempre fue, digamos, la opción, hacer la guerra. Desde esa perspectiva, yo creo que lo que se logra en el 2021 es dar un poco la vuelta, y la llegada de este gobierno a la presidencia, pues establece como una serie de retos y de desafíos que recogen en buena medida muchas de las experiencias de los países cercanos y de los países próximos que en América Latina habían tenido progresismos
años anteriores, pero también se diferencia y se distancia de muchos de esos proyectos, intentando, digamos, aplicar una fórmula distinta que el gobierno de Petro, digamos, ha intentado proponer, ¿no? En una lógica de, en primera instancia, concentrarse en garantizar una economía productiva al interior del país que pueda sostener transformaciones reales en los diferentes ámbitos de gobierno que necesariamente tienen que hacerse para poder cerrar las brechas de desigualdad que existen en Colombia. Entonces, todas estas grandes transformaciones que vienen con las reformas que está intentando proponer el gobierno alrededor del tema del sector salud o alrededor de la educación, que son temas que son realmente deudas históricas que se tienen con la población, con la ciudadanía y con muchas de las regiones aisladas de este país, donde existe la mayoría de la población. Eso se vincula también con una política que tiene que ver con un fortalecimiento de lo económico que no esté fundado en los combustibles fósiles, ¿no? En lograr trascender el asunto del petróleo, lograr trascender hacia energías limpias y alternativas, con siempre la dificultad que se tiene de dejar de lado el principal y más importante de los activos que tiene un país, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, unas apuestas distintas que creo yo que habrá que ver, digamos, en el tiempo cómo se van a poder desarrollar, porque evidentemente lo que estamos viendo actualmente es que si bien una cuestión como la transición energética de cara a fenómenos importantes como cambio climático pueden ser a largo plazo una necesidad, ¿no? También a corto plazo hay que garantizar una estabilidad económica que permita que se puedan dar unas agendas progresistas y transformadoras al interior del país que logren realmente abrir brechas diferentes y que no necesariamente estén supeditadas a lo que dura la vigencia de un solo gobierno, sino que puedan ser pensadas a mucho más larga duración. Entonces, un poco esa es como la diferencia que existe con otros proyectos que han aparecido, y eso no quiere decir que no tengamos errores, evidentemente se tienen y bastantes, pero creo que también, digamos, hay un camino que se está trazando en la medida también en que se está leyendo la coyuntura actual a nivel internacional con unos diacríticos tal vez un poco distintos a los que se tenía hace 5 años o hace 10. Sí, hay un aspecto singular en el gobierno de Petro y también de Lula, que es la situación de cómo se acercan a lo de Venezuela, el caso Venezuela y las elecciones del 28 de julio, que marca una situación muy particular de enfoque crítico y sobre todo en el caso aún más de Petro, es el único que reconoce que hay una izquierda en Venezuela que se opone al madurismo. Es decir, el resto del progresismo hace ver cómo lo que ocurre en Venezuela es un conflicto entre la derecha y el madurismo, y Petro ha tenido la sensibilidad, la especial sensibilidad para reconocer que hay una mayor complejidad en el conflicto venezolano y que hoy hay una derecha, está Maduro, y también hay más de 13 organizaciones de izquierda, incluido el Partido Comunista, incluidos los partidos que han sido tradicionalmente de izquierda, que se oponen a Maduro. Entonces, esto también le abre un camino a las ciencias sociales, cómo estudiar estas nuevas situaciones, incluso estas diferencias públicas entre gobiernos progresistas respecto a aspectos democráticos fundamentales, ¿no? ¿No? ¿Y cómo podemos sobrellevar también el impacto de la desinformación? ¿No? Porque yo creo que uno de los grandes y principales problemas que tiene el caso de Venezuela es que la información nos llega muy parcializada a los países, ¿no? A los diferentes países. Y eso hace pues que no se entienda tampoco, como tú dices, la complejidad de lo que sucede internamente. Para Colombia, evidentemente, no solamente se trata de una perspectiva, digamos, política y un posicionamiento político que ha tenido el presidente Petro, a mi modo de ver, bastante sensata y hábil, de decir esas complejidades hay que comprenderlas y hay que tenerlas en consideración, pero sobre todo también garantizar que la posición de un gobierno como el de Colombia es que no se va a pelear nunca jamás con el gobierno venezolano, ya que tenemos una frontera tremendamente grande e importante que hay que cuidar en el sentido de tener las mejores relaciones y por lo tanto garantizar también que las decisiones que se tomen en Venezuela pues puedan ser también Soberanas.
soberanas exactamente, que pueda, digamos, que esa soberanía se pueda garantizar y mantener, y con todo el respeto desde el punto de vista colombiano, permitir también que las fuerzas internas puedan ir determinando también qué es lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Yo soy un hombre de frontera. Viví y crecí en un ambiente donde la migración colombiana por los desplazados era muy fuerte en Venezuela, ¿no? Y para nosotros el conflicto siempre estaba presente, de una u otra manera. Quienes somos de frontera tenemos familia colombiana de un lado, del otro, es decir, hay una mezcla más allá de la línea formal, y para nosotros el tema de la paz es algo fundamental. ¿Qué ha pasado con la paz en Colombia? ¿Avanza? ¿Se estancó? ¿Hay posibilidades de lograr una paz absoluta, que no sea la lucha armada, la vía armada, el mecanismo para resolver los conflictos, sino por la vía democrática? Bueno, retomo tu idea de frontera, me parece muy interesante porque las fronteras son sobre todo, digamos, mecanismos también de relación, ¿no? De relacionamiento entre Venezuela y Colombia, muy importantes en ese sentido. Pero bueno, retomando entonces el tema también del conflicto interno y de la guerra, un poco lo que se ha intentado en este proyecto de izquierda en Colombia es enfrentar el problema de el problema del conflicto armado y la solución armada a las situaciones de desigualdad en este país desde el punto de vista de una paz total, ¿no? ¿Qué significa la política de paz total de Petro? Es una política que asume la negociación como la vía más sensata, más necesaria, más lógica y la mejor vía, digamos, para poder desarmar a los actores que están en este momento en confrontación. Esa política, digamos, nosotros la compartimos plenamente, creemos que efectivamente esa es la vía, viendo también un poco el desenvolvimiento de lo que ha sucedido en los últimos años después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, lo que ha pasado también nos demuestra la importancia y la necesidad de que haya negociaciones específicas con cada uno de esos actores armados. ¿Qué ha pasado con esa política? Yo creo que ha habido importantes avances y también ha habido algunos retrocesos y algunos errores que tienen que ver, entre otras cosas, con la diversificación y la fragmentación que han tenido estos actores armados de cara, entre otras cosas, al impacto que ha tenido la figura del narcotráfico, ¿no? Y las posibilidades de financiación de estos actores armados a través de una economía ilícita como el narcotráfico, pero también de la minería ilegal. Entonces, eso ha imposibilitado de alguna manera que la estrategia de paz total pueda tener una efectividad como se quisiera que se tuviera, pero además hay una serie también de implicaciones de carácter más institucional que han, digamos, hecho más lento, ¿no? El proceso mediante el cual el establecimiento, el Estado, puede lograr, digamos, esas negociaciones con cada uno de estos actores armados, porque efectivamente no solamente estamos hablando de guerrillas o de disidencias de ciertas guerrillas, sino también de unos grupos armados que van adquiriendo más un carácter de banda o de... tiene un nombre aquí que en este momento se me escapa, pero sí, como bandas que tienen más que ver con el control con los controles territoriales ligados a rutas de narcotráfico o a rutas de tráfico de personas ilegalmente, y no tanto, digamos, a un proyecto político específico que se esté tratando de defender. Entonces, como hay un juego tan disímil de actores involucrados en el conflicto y que están armados en este momento, las estrategias de paz total tienen igual que adaptarse, ¿no? A cada uno de esos perfiles sin desconocer la capacidad del Estado de garantizar seguridad, pero también reconociendo el hecho de que una negociación pues implica una suerte de acomodamiento también frente a lo que el Estado tiene que ceder para que esos actores bajen las armas y empiecen a trabajar de manera legal, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, una complejidad y un proyecto que está adelantándose, que esperamos nosotros que pueda tener resultados en el corto plazo mucho más contundentes, pero que efectivamente ha tenido muchas más complicaciones de las que se pensaron hace un par de años. Alena, además de una muy buena analista política, eres universitaria.
Para ti, y Claxo está conformada en buena medida por centros que hacen vida en las universidades, tanto públicas como privadas. ¿Cuál es tu mirada de la universidad hoy? Algunos que hemos peleado desde jóvenes la transformación universitaria, vemos con preocupación cómo el ataque del neoliberalismo a la universidad ha generado una especie de espíritu conservador, que hoy hablar de transformar la universidad a veces suena a un lenguaje equivocado, a una mala palabra, a una extraña coincidencia con el neoliberalismo que nos lleva como a decir que estamos conformes con la universidad que tenemos. Para ti, ¿cuáles son los mayores retos y desafíos de la universidad hoy? ¿Cuál debe ser el eje de su transformación para corresponderse a un proyecto de pensamiento crítico, de soberanía y de impulso de derechos humanos? Bueno, pues yo te cuento, es decir, toda mi vida laboral yo he trabajado como docente universitaria. Solamente hace 2 años hice un salto mortal hacia ser funcionaria en el instituto, pero sí, realmente yo siempre he estado en el ámbito de la universidad y veo también con preocupación las transformaciones más recientes de esa institución que ha sido tan importante y tan clave también pensando un poco en las transformaciones que requieren nuestros países y América Latina en estos momentos, ¿no? Estoy pensando también un poco en la función de una red como Claxo y las articulaciones con los centros de formación en ciencias sociales y las universidades, pues allí. Yo creo que el tema de la universidad también hay que verlo un poco en perspectiva de lo que ha sucedido a nivel nacional en muchos de estos países, porque no es lo mismo lo que sucede en países latinoamericanos con una tradición de universidad pública fuerte como Brasil o como Argentina o como México y otra donde tenemos una súper débil presencia de una universidad pública como Colombia o como Chile, donde realmente ha habido una mayor, un fortalecimiento si se quiere y en muchos casos, en el caso de Colombia de una manera bastante preocupante, una historia de subsidios, si se quiere, público a las universidades privadas más que a las públicas, ¿no? Que hasta ahora empieza a ser revertido de alguna manera por un gobierno como el de Petro. Y en ese sentido yo creo que el problema o lo que uno ve es cómo estas universidades vienen adquiriendo, digamos, un modelo, vienen adaptándose más bien al modelo de universidad muy de la norteamericana, ¿cierto? Con unas lógicas también de funcionamiento de las ciencias sociales muy desde la perspectiva norteamericana, que no por ser norteamericana esté mal, ¿no? Sino porque es un proceso de mercantilización demasiado fuerte y evidente de lo que es la formación y también de los procesos en los cuales nos inscribimos, por ejemplo, nosotros como profesores. Yo creo que hay una importante y muy urgente necesidad de reflexionar desde los investigadores y los profesores de las universidades sobre las condiciones mismas de producción y lo que somos nosotros como en nuestro trabajo, ¿no? En nuestras condiciones de producción como trabajadores, y en esa condición, ¿no? De como trabajadores. ¿Por qué lo digo? Porque yo siento también que las universidades han empezado a considerar en esta lógica de mercantilización también de la producción de conocimiento que la experiencia y la trayectoria de los profesores es algo que solamente se puede resolver, y en muchos casos muchos de los colegas tristemente lo asumen así, como una manera de inflar sus hojas de vida y llenarlas de florituras, ¿cierto? Solamente para beneficio personal y para ganar privilegio, y desconocen abiertamente el papel, digamos, de la academia en el sentido más político, de cómo hacemos nosotros posible mundos diferentes, ¿no? A partir del pensamiento crítico. Eso yo creo que se ha perdido notablemente por estos ejercicios en los cuales la práctica misma de la investigación al interior de la universidad termina doblegada un poco por la productivitis en el sentido, digamos, de garantizarnos no una producción intelectual, sino una producción intelectual orientada a determinados formatos, a determinadas formas de evaluación, a determinados canales de circulación que por lo demás, en su mayoría, en muchos casos son pagos y por lo tanto uno incluso hasta puede perder el derecho de autor básicamente para garantizar entonces que circulen en redes en inglés internacionales. Se impone además una cuestión frente a idiomas como el inglés, que no está mal en sí mismo, pero que
evita, digamos, que el conocimiento en español pues adquiera y tenga, digamos, la legitimidad y el poder y la capacidad también de convocatoria que debería tener. Entonces yo siento que hay una suerte de, este proceso de neoliberalización tiene que ver con una mercantilización evidentemente de la educación como derecho público y derecho humano, pero también, digamos, con un modelo en el cual en los últimos años, y yo siento que esto es, lo digo por Colombia, que es, digamos, el caso que mejor conozco, pero sin duda también, digamos, uno lo escucha de colegas de otros países, los mismos profesores nos hemos venido, digamos, adaptando a este régimen de hiperproductivización, pero en un sentido de mercancía, y yo creo que eso le ha quitado no solamente contundencia a la producción en ciencias sociales, sino también el espíritu crítico en muchos casos que debería orientar, ¿no? Este pensamiento sobre lo social de cara fundamentalmente. Yo creo que aquí Plaxo ha hecho unos aportes muy importantes, sin duda, en las últimas décadas, y es asumir, digamos, que el conocimiento en ciencias sociales es un conocimiento que es relevante porque es un conocimiento que va hacia la transformación de las realidades, y por eso su preocupación sobre los conocimientos aplicados y sobre la incidencia en política pública ha sido tan fundamental para muchos de nosotros. Yo creo que eso, en cambio, en las universidades se ha perdido en buena medida de vista. Creo que hay una tendencia, afortunadamente, y aquí en Colombia lo hemos visto también en las universidades públicas y sobre todo en la Universidad Nacional, en intentar, digamos, darle un giro un poco a esa incidencia del neoliberalismo al interior de la universidad, intentando retomar un poco el proyecto humanista al que se debe la universidad, y intentando como reacomodar también las fuerzas de lo que implica, pues, problemáticas que enfrenta cualquier universidad alrededor del tema de cómo financiarse y cómo garantizar, digamos, que haya presupuesto suficiente, garantizar el bienestar universitario y todas estas cuestiones que son, pues, claves, ¿no? Pero sí siento que hay también, pero, sí, es decir, yo lo primero que te diría que resiento mucho es el desdén, ¿no?, de muchos colegas sobre la situación actual de la universidad, y la falta, digamos, de iniciativa para ganar, como para adelantar, digamos, acciones que puedan sacarnos de esta crisis. En Colombia hay bueno, no sé cómo, supongo yo que en otros países pasa un poco parecido, hay una crisis en estos momentos, digamos, se está atravesando por una crisis en muchas de estas universidades que son privadas, buena parte, la universidad pública es más bien pequeña con respecto a otros países, pero una crisis, digamos, de estudiantes, ¿no? No están llegando suficientes estudiantes, hay una serie de crisis económicas ligadas a eso. Esto tiene que ver también demográficamente con ciertas circunstancias, y también con el hecho de que la gente ya no piensa en la universidad como una modalidad de ascenso social como hace 20, 30, 40 años se hacía. Es decir, transformaciones de fondo que tienen que ver también con un reacomodo que tiene que tener la institución. Pero sí pienso que estamos a tiempo y sobre todo de manera muy urgente, de proyectos que logren o que busquen, ¿no?, rescatar a la universidad de esas modalidades de banalización también del conocimiento que se están promoviendo, que rescatemos el humanismo, que es el principio fundamental de muchas de esas formaciones en ciencias sociales, y que garanticemos que la institucionalidad de una universidad siga siendo la producción de conocimiento y la producción de conocimiento crítico, y no el sacar titulaciones rápidamente para que haya muchos clientes que quieran participar de ese mercado. Nosotros, por los universitarios, por un siglo, prácticamente defendimos la necesidad de la transdisciplinaridad, cuestionamos desde el pensamiento crítico los enfoques disciplinarios que nos separaban carreras de un lado y otro. Ahora resulta que es el Foro Económico de Davos, el Foro Económico Mundial, el que habla de la convergencia disciplinar, y nos señala que alrededor del 2030 es la presión que viene sobre las universidades. No deben existir más de 30 titulaciones. Eso nos crea un desafío, porque ahora todos decimos, no, pero yo no estoy defendiendo que deben ser 30 ni nada por el estilo, pero nos invita a ver cómo se podrían integrar campos
del conocimiento y ahora, lejos de aprovechar esa oportunidad que de pronto abre el capital, resulta que se despierta más el espíritu conservador. No, nada debe cambiar. ¿Tú crees que es posible pensar en una universidad que realmente integre carreras? Porque hoy una parte importante de los estudiantes, de los jóvenes, buscan formación que sea multidisciplinar. Es decir, hoy para un muchacho que quiere trabajar en videojuegos, no necesita ser solo informático, necesita saber un poco de sociología, un poco de antropología, un poco de comunicación. Es decir, necesita una formación mucho más transdisciplinaria si quiere conseguir empleo en los nuevos lugares de trabajo de la cuarta revolución industrial. ¿Cómo enfocar eso desde la universidad? Bueno, yo creo que no es que la universidad tenga que volver a lo que era, ¿no? Yo creo que la universidad efectivamente tiene que reinventarse, pero reinventarse no con un modelo de mercado, ¿no? Atravesando lo que implica la formación de personas, ¿no? Creo que efectivamente, digamos, yo la interdisciplinariedad la valoro en muchísimos casos cuando uno hace o cuando uno trabaja en campos con incidencia política o con incidencia de agenda pública, se da cuenta de la importancia fundamental de la interdisciplinariedad para poder resolver problemas complejísimos y estructurales que nosotros enfrentamos todos los días en los países latinoamericanos, ¿cierto? Pero sí pienso que lo que no puede pasar, o esa reinvención de la universidad tiene que ser una reinvención con base en pensamiento crítico y en un pensamiento que no está hecho a la medida del consumo, ¿no? A la medida del consumidor. Entonces, ¿qué es lo que un poco lo que está pasando? Y está pasando de una manera bastante fuerte porque lo que se está haciendo es quitando la relevancia a lo que usted tiene que aprender, quitando la relevancia a lo que usted tiene que conocer por usted mismo para simplemente salir del paso y garantizar, digamos, una cierta rapidez, ¿no? En la toma de decisiones sin que hayan realmente análisis de fondo. Entonces yo creo que la universidad tiene que reinventarse, tiene que rearmarse y repensarse también con respecto a los retos y los desafíos que tenemos actualmente. Es decir, hace 30 años no se pensaba en los efectos del cambio climático, hace 30 años no se pensaba en la necesidad de una transformación energética y hoy en día, el día que nos apaguen la luz, como les pasó a los chilenos hace poquito que tuvieron semejante apagón, el día que alguien baje el interruptor, ¿qué va a pasar con estas sociedades, no? Entonces sí creo que tenemos que pensar ese ya, pero nunca garantizar, pero siempre garantizando que no sea el mercado el que nos esté diciendo qué es lo que tiene o no tiene que aprenderse, ¿no? Que sea la vida, ¿no? Que sea, digamos, el carácter humanista no se puede perder en la formación. Eres la directora del Instituto Colombiano de Antropología. ¿Cómo dialoga la antropología con la inteligencia artificial? No te entendí porque se cortó el último. ¿Por cómo dialoga la antropología? La antropología con la inteligencia artificial. Uy, tremenda pregunta. Bueno, la inteligencia artificial yo creo que hay que dimensionarla, ¿no? Yo creo que alguien decía por ahí, leía el otro día un artículo que decía, en vez de hablar de inteligencia artificial, que suena como súper guay, hablemos más bien de algoritmos correlacionados, ¿no? Que es mucho más fácil de entender. Sí, pues algoritmos correlacionados uno lo dimensiona. Inteligencia artificial pues ya cobra una dimensión. Claro. Yo creo que la inteligencia artificial es un gran logro y una cosa muy interesante, muy útil seguramente en muchos campos, pero que hay que dimensionar también en el hecho de que estamos en un momento en que la gente se obnubila muy fácilmente con cosas por solamente su eficacia, digamos, momentánea. Y yo creo que eso pasa con la inteligencia artificial en muchos casos. Para las ciencias sociales, en todo caso, creo que es más un problema, ¿no? Que no tenemos todavía muy claro cómo resolver, ¿no? De qué manera enfrentarnos, o en la universidad, de qué manera enfrentarnos a la inteligencia artificial, sabiendo, digamos, aprovecharla, pero sin desconocer también ¿cómo decirlo? Como las falsas expectativas y las falsas promesas que nos puede generar, ¿no? Porque pienso yo nos puede hacer perder mucho tiempo para entender que la inteligencia artificial no va a cambiar realmente ni a transformar aspectos fundamentales de la realidad que nosotros necesitamos transformar en los países, en América Latina y en el Caribe, ¿no? Creo que muy difícilmente, mejor dicho, la inteligencia artificial no está hecha para transformar ninguna realidad en concreto, está hecha más bien para garantizar una suerte de statu quo y que la gente se adapte, ¿no? Entonces, creo que la sospecha frente a la inteligencia artificial hay que tenerla sin desconocer que es una buena herramienta
pero tenemos que trabajarla muy bien porque nos puede generar unos estragos importantísimos. Yo creo que en las universidades lo están viviendo bastante fuerte, ¿no? Sí, además del impacto de la crisis ecológica. Alena, ¿por qué aspirar a la dirección ejecutiva de Claxo? ¿Qué te lleva a tomar la decisión de aspirar? ¿Qué viste que no funcionaba o que podía funcionar mejor con tu presencia? ¿Qué es lo que sería el foco de tu acción que te lleva a aspirar a la dirección ejecutiva de Claxo? Bueno, no, yo les cuento un poco. La idea de esta candidatura no es mía solamente, digamos, somos un grupo de colegas de diferentes centros asociados a Claxo, que tenemos una trayectoria en Claxo, que conocemos a Claxo hace relativamente poco, en el sentido de que, hace 20 años estábamos apenas terminando nuestras formaciones doctorales, y que reconocemos en Claxo un referente fundamental, ¿no? Un referente fundamental en la manera primero, de articulación latinoamericana, que en muy pocas ocasiones y cada vez menos estamos viendo, un escenario de producción de conocimiento crítico, como te decía hace un momento, que yo valoro muchísimo, con una perspectiva aplicada y con intencionalidad de intervenir en la realidad, y por eso su insistencia, digamos, en intervenir en política pública me parece que ha sido muy clave. Claxo ha sido un lugar también de defensa de lo público, de defensa de la ciencia pública, del acceso abierto, que también ha sido, yo creo que uno de los grandes referentes para muchos de nosotros, y también ha sido como un espacio de solidaridades importantes, ¿no? Creo que para muchos colegas de muchos países y en muchos momentos históricos, las redes de Claxo fueron claves, ¿no? En términos de solidaridad latinoamericana. Yo creo que eso también hay que valorarlo hoy. Y Claxo, pues, por eso mismo, digamos, ha crecido en los últimos tiempos de una manera, pues, muy impresionante, ¿no? Algo que comenzó siendo apenas un referente con un par de centros o de lugares donde la investigación y la formación en ciencias sociales se daba, ahora tiene más de 900 centros, y vemos también un incremento importantísimo en países como Colombia o como Brasil o como México. Esos tres países tienen la mayor cantidad de centros Claxo actualmente. Entonces, un crecimiento exponencial de centros que, sin embargo, digamos, creo que la red no está respondiendo de la mejor manera a lo que significa esa nueva realidad, ¿no? No porque no sea buena la manera como se ha llevado a cabo, ni porque tenga grandes y complicadísimos problemas internos. Yo no lo veo así. Yo creo que es más, para nosotros ha sido más, primero, una decisión de llamar la atención sobre el hecho de que históricamente, pues, la dirección de Claxo estaba en Argentina, y creemos que este es el momento histórico para que deje de estar en Argentina, básicamente pues porque los principales países donde más centros hay, pues estamos en el norte de América Latina. Creo que está de primeras México y después Brasil, y de terceras Colombia o algo así, digamos, es un poco como el número que tengo en la cabeza en este momento, pero creemos que es importante el hecho de que podamos rotar, ¿no?, los escenarios de donde se toma, pues, la dirección. Ahora, ese rotar no quiere decir cambiar de centro, ¿no?, sino más bien descentralizar, ¿no? Y en ese proceso de descentralización, pues nuestra propuesta parte de garantizar, digamos, que los equipos no estén concentrados, que podamos tener una mejor distribución, perdón, las coordinaciones y una mejor gestión también de las de las representaciones nacionales que existen de la red. Yo creo también que hay que volver sobre el hecho de que cuando nosotros hablamos de Claxo como una red, no es un eslogan, ¿no?, es una realidad. Y cuando uno dice que el centro de la red deben ser los centros, pues hay que asumir eso en esas dimensiones. Yo creo que se ha dicho muchas veces, pero no se ha terminado de asumir eso tal cual. ¿Qué significa que los centros sean el centro? Significa que necesitamos garantizar que todos esos centros nuevos que han entrado, gente comprometida además con el proyecto que Claxo está mostrando y lleva mostrando durante 60 años,
no importa dónde estén, no importa de qué tamaño sean, no importa cuál sea tu trayectoria, tengan la posibilidad de establecer una conversación con la dirección de Claxo y puedan ser escuchados y puedan participar de las decisiones que se toman como red. Y yo creo que eso no está pasando. ¿Sí? Yo creo que mucha gente se vincula a Claxo porque obviamente Claxo es una de las principales garantías, digamos, de procesos de internacionalización que, entre otras cosas, supongo yo que en otros países es igual. En Colombia pasa porque cuando uno va a hacer procesos de acreditación institucional para garantizar alta calidad, le dicen usted tiene que tener redes internacionales y claro, pues Claxo es una muy importante y por eso la gente termina metida ahí, pero eso es no tener en cuenta el potencial enorme, ¿no?, que puede ser Claxo para los centros y que pueden ser los centros para la Claxo, ¿no? Y yo creo que ese nivel de horizontalidad, ese nivel de descentralización, hay que trabajarlo muchísimo más en mecanismos de participación, mecanismos de escucha, mecanismos de comunicación de ida y vuelta, y mecanismos en general de garantía que la toma de decisiones pueda participar todos los que hacemos parte de esta cuestión. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con, eso implica también una democratización, una apertura. Otro de los puntos yo creo que hay que rescatar y reconocer del trabajo de Claxo es la insistencia permanente en descentrar el conocimiento de la academia e intentar todo el tiempo, insistentemente, en reconectar y cruzar las voces de la academia con las voces de los movimientos sociales, con las voces de las organizaciones sociales. Yo creo que eso es un gran valor que tiene Claxo y que tenemos nosotros que fortalecer, pero también, digamos, en la descentralización y en la democratización que se requiere, pues hay que abrir también espacios para la participación de centros que están en las periferias o de investigadores que hacen parte de comunidades excluidas, jóvenes indígenas, jóvenes, ahorita un segundito que... ¡Ay! No, aquí sigue desconectada. Sí, espérate porque está a punto de morir. Ahí me ves, listo. Está a punto de morir. ¿Puedo parar un momentito? Que es que está a punto de morir y no quiero quedarme sin batería. Sí, bueno. Dame por favor un minuto. Como está en vivo, esto en vivo siempre hay algo improvisado y esto improvisado hoy es que la energía de la computadora de la profesora Lida está que muere, entonces le va a poner su carga nuevamente. Hemos estado hablando con ella regional, futuro de la universidad, y ahora sobre las razones por las cuales aspira a Claxo a estar al frente de la dirección de Claxo. Está enumerando las opciones, ya va por la segunda de las opciones de por qué está aspirando a ser la directora ejecutiva de Claxo. No sé si ya lograste resolver el tema de conexión. Sí, lo siento, qué pena con ustedes, ya. Estas cosas pasan y a veces uno termina dependiendo de las conexiones eléctricas. Perdón. Bueno, como les decía, había hablado en primera instancia de la propuesta de descentralización, de cómo esa propuesta de descentralización está conectada con una propuesta de democratización, de transparencia también frente a la toma de decisiones, de transparencia también frente a los procesos y los procedimientos, frente a la gestión de recursos, no porque esto no se haga, sino porque es necesario que de cara a entender la enorme dimensión que ha cobrado la red, pues se tengan, digamos, como esta disposición también a garantizar que sea absolutamente transparente toda la gestión que se haga al interior. Descentralización, transparencia, horizontalidad, pluralismo, yo creo que también es otro de los puntos fundamentales que tienen que ver con nosotros tenemos que garantizar que la producción de ciencias sociales pueda hacerse en términos de su diversidad, ¿no? De la diversidad de posturas, de la diversidad de aproximaciones y de perspectivas, no clausurar nunca el ejercicio del pensamiento crítico por un ejercicio político, pero siempre manteniendo la idea de que cualquier ejercicio de construcción de conocimiento tiene una dimensión política a la cual estamos apostando, y esto es un proyecto, digamos, que tiene ese carácter, ¿no? Pero bueno, de todas estas propuestas en últimas, yo creo que si uno lee también los programas de los otros candidatos, creo que estamos como muy en sintonía porque todos hablamos un poco de lo mismo, ¿no? La idea de caribeñizar, latinoamericanizar, descentralizar, fortalecer,
fortalecer los GTs, fortalecer a los mismos centros, garantizar, digamos, una mayor participación, digamos, todo esto está. Yo pienso que en últimas, digamos, el espíritu tiene que ir más enfocado, yo pienso que a tres cosas. O lo diferenciaría de las propuestas de mis colegas, no tanto en la lectura, digamos, que hacemos frente a estos desafíos que sin duda existen, pero lo pondría, digamos, pondría tres cosas sobre la mesa. La primera tiene que ver con cómo hacemos nosotros en las circunstancias actuales y en el momento que se está viviendo actualmente para poder hacer una mejor lectura de cuál es la situación de las ciencias sociales a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Y para eso yo creo que nosotros tenemos que conformar y hacer un ejercicio de generar una comisión de diagnóstico de las ciencias sociales en América Latina que nos permita entender qué es lo que ha sucedido con las ciencias sociales en la última década, ¿sí? Y de qué manera, digamos, están enfrentando los desafíos de las ciencias sociales hoy en día. Yo creo que Claxo puede permitir eso, creo que Claxo puede facilitar el hecho de que esa comisión nos pueda brindar nuevas ideas y nuevas perspectivas sobre cómo tiene que ser la formación en ciencias sociales y la aplicación también del conocimiento en ciencias sociales. Cómo, por ejemplo, generamos a través de una red como Claxo esa comisión permitiendo también la incidencia en las políticas de ciencia y tecnología a nivel de los diferentes países latinoamericanos. Lo podemos hacer a través de Claxo. No habría otra herramienta mejor, tal vez, ¿no? Para poder generar, digamos, una incidencia a ese nivel. Podríamos incluso también participar en la construcción, la promoción de nuestros propios también indicadores y formatos de evaluación de qué es lo que hay que validar como ciencia social. Porque yo también pienso que un poco lo que ha pasado con estas cuestiones que ya hemos conversado sobre la neoliberalización de la universidad o sobre las tendencias un poco a imitar las academias del norte, que perdimos, digamos, la capacidad también de la soberanía de evaluación, ¿no? Y la soberanía de los criterios también de validación de lo que se está produciendo en ciencias sociales. Yo creo que hay que dar un paso hacia la garantía de poder volver a tener esa soberanía frente a las maneras de legitimar, de validar, ¿no?, estos conocimientos y también de generar, digamos, mecanismos internos propios, no sé, es decir, uno ve las asociaciones en muchos ámbitos disciplinares de las ciencias sociales a nivel latinoamericano que hacen maravillas y yo creo que Claxo podría ser una cosa muy importante en ese sentido. La segunda cuestión que creo que sería muy, muy, muy valiosa tiene que ver con esta rotación también y tal vez con una forma de dirección y de coordinación de la red de manera mucho más descentralizada, colegiada, móvil, que rote, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y pues en ese tipo de cosas hay que de alguna manera tener un cierto margen de improvisación porque como nunca se ha dado, hay que empezar a hacerlo de alguna manera. Creo también que es necesario e interesante apuntarle a una política de relevo generacional, no porque queramos dejar de lado, ¿no?, el conocimiento o la trayectoria de quienes han estado ahí durante mucho tiempo, para nada, todo lo contrario, todo el reconocimiento, pero sí tiene que haber una política dirigida a que la gente joven, a que las nuevas generaciones, a que los nuevos investigadores puedan a través de Claxo posicionarse, generar redes, hacer intercambios, tener formaciones de posgrado, generar grupos de trabajo, porque hacia esas nuevas generaciones que les estamos un poco entregando la responsabilidad de unas transformaciones a 10 años, a 15, a 20. Y yo creo que este es el momento también de que Claxo pueda asumir esa responsabilidad. Y lo tercero, último, yo creo que es más potenciar, ¿no? Creo que es una apuesta por cómo hacemos para hacer mucho más potente lo que ya se tiene, ¿cierto? Y aprovechar de una mejor manera lo que ya se tiene. Lo hablábamos con respecto a cómo hacer que los centros puedan ser el centro, ¿no?, en términos pragmáticos y operativos, pero también creo yo que una de las grandes ventajas que tenemos en este momento y sobre todo después de la pandemia es la tecnología, el uso de las tecnologías y la virtualidad como un escenario que yo creo que pudiéramos aprovechar 500 veces más de lo que se está haciendo actualmente. Y 500 veces más en el sentido de poder amarrar esas alternativas tecnológicas, esas alternativas de virtualización a un proyecto mucho más robusto y mucho más potente en la intencionalidad de intervención en la opinión pública, que puedan tener las formaciones de posgrado, que puedan tener las formaciones de los cursos de Claxo.
¿En qué sentido? Yo creo que hay al menos dos. Una, en garantizar unas formaciones muchísimo más orientadas por problemáticas estratégicas, ¿no? Yo creo que así se ha hecho, pero creo que se puede hacer mucho mejor, donde los centros puedan ser partícipes y aliados contundentes de esos procesos de formación, donde haya un acceso mucho más abierto por parte de gente joven, de gente de comunidades excluidas, de mujeres, ¿no? De gente afro, de gente indígena, bueno, de otro tipo de poblaciones. Y eso yo creo que, no sé, tomo por ejemplo un ejemplo. Y en esa línea, te interrumpo brevemente, Claxo ha comenzado a explorar las líneas de formación en maestría. Aún no ha tocado doctorado, pero sería posible pensar un doctorado que sea emblemático de la región, un doctorado multiuniversidades, de una colaboración mucho más amplia que permite incluso un diseño formativo mucho más crítico de lo que a veces se consigue en las universidades. Totalmente. Y yo no creo que uno solo, yo creo que podemos proponer varios. Es decir, es esa propuesta, digamos, de transversalizar las perspectivas, de generar programas con proyecto de intervención, de generar programas, digamos, pensados no desde un punto de vista como unilateral o único, sino garantizando ese pluralismo, pero que tengan, digamos, vocación de transformación o de incidencia en problemáticas reales. Yo creo que se puede hacer. Yo creo que se ha hecho, pero creo que les ha faltado también, en algunos casos, intentar, voy a decir algo que no va a ser muy, muy, bueno, pero no importa, ya lo voy a decir. Y es, Es lo mejor. a veces, digamos, se sobreestima el nombre de una persona muy importante, ¿no? En lugar de la formación que puede dar, ¿no? Entonces yo creo que a veces, más que grandes nombres, tal vez necesitamos más La gente consistencia. está haciendo más, ¿no? Está en la punta de la innovación, no es siempre los nombrados. No son es, siempre los. es algo así. Entonces, bueno, creo que esa posibilidad está y es un potencial enorme que hay que saber también promover, ¿no? Y motivar y pues están las condiciones para hacerlo. Y la segunda tiene que ver con cómo, en serio, si nos estamos pensando, digamos, un proyecto de ciencias sociales actualizado a la realidad actual, tenemos que considerar también la incidencia de estas formas de estos resultados de la investigación en ciencias sociales, de estos resultados del pensamiento crítico latinoamericano en, en sus respectivas como realidades nacionales. Y contundentemente yo pienso que el ejercicio de poder intervenir los medios de comunicación debería ser, digamos, uno de los propósitos que nosotros pudiéramos promover. Creo que Claxo está en capacidad, a través de las redes y los intercambios que se promueven, ¿no? De quienes construimos ciencias sociales, de quienes construimos conocimiento situado, pertinente, políticamente articulado, tenemos que tener una mayor comprensión del alcance de esas investigaciones y de esos conocimientos y una intencionalidad también de incidir en la opinión pública que creo que puede hacer de los medios de comunicación una herramienta mucho más poderosa. Yo sé que Claxo existe, pues tiene muchos de esos formatos, existe Claxo TV, existe esta cuestión ahora que han sacado nuevos podcasts, pero ha sido tan corto, digamos, su alcance y tan poco estratégica la manera como se ha venido pensando que yo sí creo que debería ser una de nuestras grandes apuestas y líneas generales lograr que a través de la televisión pública, a través de una cuestión digital como la televisión de Claxo o las emisoras de Claxo, la investigación pueda tener un curso diferente y unos formatos diferentes que no solamente se queden en conferencias, en encuentros y en publicaciones, que eso está muy bien y hay que mantenerlo, ¿no? Pero estamos en un momento donde las ciencias sociales están produciendo mucho más que eso. Alena, este proceso electoral de Claxo encuentra con 3 candidatos de muy alto nivel, un candidato, 2 candidatas de muy alto nivel. Si tú ganas, espero que tú ganes, ¿convocarías a los otros 2 candidatos, a la candidata y el otro candidato, a formar parte de un esfuerzo común en este relanzamiento de Claxo que tú planteas? Pero claro, por supuesto, es decir, entre más manos mejor.
Lo que necesitamos es más manos y más gente convencida de que realmente esto es un proyecto que tiene toda la capacidad del mundo para transformar realidades como las nuestras, que necesitamos, eso sí, pues tener siempre en perspectiva el hecho de que no tenemos nada garantizado, ¿no? Y que quien piense que lo tiene, pues entonces creo que está en el lugar equivocado. Tenemos es que mantener como el espíritu de lo que inició el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la necesidad de pensarse en unas ciencias sociales transformadoras y tener la disposición total, ¿no?, de que esto lo podamos construir realmente en red. Pues claro, por supuesto, bienvenidos ellos y bienvenidos todos los que quieran. Aquí lo que queremos es justamente que con el crecimiento de Claxo también crezca el proyecto político que significa Claxo. Bueno, muchísimas gracias, profesora Elena. Ha sido una muy rica conversación. Nos hemos paseado por distintos escenarios de reflexión y análisis. Esperemos que la campaña transcurra muy bien y seguramente un par de semanas antes de la elección haremos algún otro contacto para ver cómo va la campaña y cuáles son las perspectivas de cara a la Asamblea. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias y bueno, ya nos veremos entonces. Nos veremos en la Asamblea. Claro que sí. Un abrazo. Gracias. Dale, que estás muy bien.